Damos la bienvenida a todos ustedes. Realmente estamos muy contentos de poder comenzar con esta actividad y les agradecemos mucho la presencia a todos ustedes, ¿no? Y a Lili en especial que nos puede acompañar. Voy a presentarme porque no sé si todos me conocen. Yo soy Cecilia de Rosas, actual coordinadora de niñez y adolescencia de FEPAL. Pertenezco a la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, Argentina, y estoy aquí con todo mi equipo. Está María José Etienot, que es mi suplente, Milka Kaplan, Hilda Botero, Cristiano Frank, Santiago Carballo, que es quien ha podido armar el corto del video y nos va a ayudar con la parte técnica. También Cristina Bunge, que es bilingüe y va a ayudarnos, ¿no?, con la traducción en caso que no podamos entendernos, pero entiendo que hablando lentamente es fácil de comprender, ¿no? Del español al portugués, del portugués al español. Esta es Y nuestra Gabriela Penón, y Gabriela Penoni, que no le he visto, pero ¿sí? no le he visto, pero también es parte de nuestra comisión, Gaby. Sí, tal cual. Gracias, María José. Vamos a abrir, esta es nuestra primera actividad y la primera actividad también dentro de un ciclo, porque hemos pensado tomar temáticas de actualidad y trabajar la temática durante 3 o 4 meses para profundizar y para poder establecer algunas líneas también de prevención, que es uno de los ejes importantes de esta directiva, ¿sí? Este primer ciclo lo hemos denominado nosotros violencias, infancias profanadas, que es una temática que de alguna manera tiene bastante al acecho al mundo y también a América Latina y que genera tanto sufrimiento, ¿no? Y deja tan vulnerable a los niños, a los adolescentes y a las mismas familias. Em, Hemos pensado comenzar la actividad a través de una película por varios motivos. Una, porque creemos que siempre una manifestación artística hace un poco más digerible una realidad tan cruel. También porque nos introducen la temática evitando cualquier problema de confidencialidad. Y otra de las cosas que hemos pensado es que queremos abrir cada ciclo donde empecemos alguna temática con una actividad que podamos trabajar en horizontalidad. Todos vamos a tener la misma posibilidad de participar y de comunicarnos, ¿sí? Entonces vamos a pasar 3 escenas que nos parecieron muy significativas de la película, em, que muestran puntos importantes como son la vulnerabilidad en que se encuentran estas personas, los riesgos, ¿no? Y vulnerabilidad y riesgo son dos palabras que vienen de la prevención de accidentes, ¿no? No son directamente del psicoanálisis, pero creo que nos van a ayudar y nos van a orientar a poder introducirnos un poco en este tema, para después pensar en la acción y en la prevención sobre todo. Una vez que veamos el corto, entonces vamos a comenzar a poder dialogar. Hemos pensado que para que todos tengan oportunidad de hacerlo, poner un tiempo. Lo máximo van a ser 3 minutos. Cuando sean los 3 minutos, Cristiano va a decir tiempo, ¿sí? Y es momento de cortar esa intervención, pero seguramente va a haber posibilidad de volver a participar, así que en eso no se preocupen, pero es una posibilidad de que todos tengan tiempo para poder expresar sus ideas y sus pensamientos. Em, Les voy a pedir, porque no tengo todas las ventanitas en la misma pantalla, que para pedir la palabra, por favor, levanten la manito con las reacciones del Zoom, ¿sí? Donde dice reacciones, hay una manito y ustedes la pueden poner, entonces van a quedar el pedido de la palabra por orden para que nosotros se las podamos ir dando. Em, bueno, creo que eso serían las cosas importantes que quería contarles. Sí sabemos que vamos a seguir trabajando sobre esta temática en 2 encuentros más.
el 15 de febrero va a participar Hilda Botero, Rosa Arroyo y, espérenme un poquito que tengo todo aquí anotado, y Asunción, Rosa Arroyo y Asunción son dos personas que son de Barcelona. Y el 15 de marzo va a participar Nali Durán, Alicia Elizondo y Nancy de la Hoz. Entonces serían distintos encuentros para abordar la misma temática con distintos vértices, ¿sí? Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero podríamos comenzar si no. Pensar sobre una temática tan dolorosa. Hilda. Bueno, no sé si buenas noches. Buenas en el sentido de que podamos observar una situación que yo personalmente eh, he observado, he trabajado y que es muy dolorosa. No se quita el dolor, se tolera, no se quita. Em, Creo que este ejercicio que estamos haciendo nos ubica en un lugar de observadores y creo que es la responsabilidad nuestra hacer algo con lo que observamos. No solo observar, sino ver de todo esto que se cuenta, cómo se movilizan tantas y tan profundas emociones en los niños, en los padres, eh, de los perpetradores. Tendremos de pronto algún otro momento para hablar, para no quedarnos en la relación del perpetrador, del violador, del ni siquiera abusador. Es una violencia contra el niño. Eh, ya que podemos ver esto visible, porque la película toma elementos reales, reales. El tatuaje de la niña es real. El tatuaje de la niña, lo vamos a ver después en los otros encuentros, es como uno de estos perpetradores marcaba a sus víctimas. O sea, todos son elementos reales. Claro, claro que sí, contados en el lenguaje eh, de, de la película, del cine, con un poco de la trama, ¿ya? Pero bueno, creo que se me acaba el tiempo. Quisiera decir muchas cosas. Vamos a tener lugar en todo esto que tú nos anunciaste, de que va a ser largo, para que precisamente no se nos quede en un tema, sino que se nos configure en una problemática. Los problemas se atienden, se piensan y se buscan soluciones. Entonces, yo creo que vamos a tener tiempo. Es un problema en todo el mundo. Colombia y Cartagena dolorosamente y con rabia también, son escenarios que han propiciado esto. Eh, bueno, en Colombia se está intentando, no sé si logrando, pero intentando, que es poco, pero bueno. Bueno, ya tendremos tiempo de seguir comentando y yo, pues nada, no quiero ocupar más tiempo, somos muchos para pensar sobre esto. Gracias, Ceci. Ya, vos, Hilda. Santiago. A ver, ¿me escuchan bien? Muy bien, sí. A, ¿Mm? a mí la verdad que para mí esto es una temática muy invisible, por lo menos,
que no encuentro en la clínica mía, ni institucional ni privada. Por lo cuanto a mí me llamó mucho la atención el tema de la película y el tema que es cuando se tomó en la coordinación. Por eso me parece muy importante que se pueda trabajar, porque hay como un puente entre las niñeces y también los problemas sociales comunitarios que estamos viviendo, creo, en toda Latinoamérica. Yo tiro unos disparadores para que podamos pensar juntos, ¿no? ¿Cómo puede ser esto un efecto de trauma también social en respecto a estas poblaciones donde desaparecen tal vez padres a los niños y de repente esos niños fueron partes del tráfico de personas? Y también esto de qué efectos tiene un niño del abuso, y no solamente el abuso, sino ser objeto de tráfico, para que lo podamos pensar, ¿no? Por eso es un efecto traumático que debe de ser muy desestructurante. Bueno, esas pequeñas ideas a ver qué surgen. Miriam, estás muteada. Gracias. Bueno, primero celebro el haber elegido esta película, que sin duda tiene un poder de generar conciencia y de emocionarnos realmente muy duramente. Muestra algo que no es ajeno a la humanidad, en este caso es el abuso, la violación y el rapto de niños, pero en la humanidad esto sucedió antes con la esclavitud y los esclavos, donde muestra realmente a lo que es capaz la crueldad del ser humano por momentos para reflexionar. Y la película muestra muy bien en ese personaje de la diva el cómo desde el lado de la perversión se genera en el sujeto vulnerado y vulnerable esa conquista de confianza para lograr llevarlos ilusionados, contentos, a cumplir un sueño que no existe. Esa capacidad de ilusionar al otro y después llegar a lo que se llega realmente muestra un lado de perversión espeluznante. Me parece que ojalá la película logre, además de hacernos reflexionar, poder tomar acciones como parte de la sociedad ante esto que es tan horroroso. Por acá me quedo. Gracias, Miriam. Carmen ahora. Sí, gracias. Bueno, ¿Correcto? la película, bueno, evidentemente tiene un efecto impactante y yo pensaba cuando la recomendaron, yo sabía de qué trataba la temática, ¿no? Y siempre había tenido muchas resistencias a verla. Y a pesar de que creo que el director y el productor de la película se cuidaron de no exponernos a escenas más dantescas que pudieron haber ocurrido dentro de la película, en las que nos digo dantesca en el sentido que no nos exponen una escena de una violación o sea, directa, y aún así es impactante, ¿no? Entonces me hace pensar en varios aspectos porque dentro de la película se mantiene este clima de angustia, del miedo por los niños, e incluso al saber que está basada en hechos reales, uno también hasta le da temor digamos, las repercusiones con el director de la película, con el productor de la película, hasta con los actores, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de alguna manera de crimen organizado, ¿no? Este, y bueno, en relación a lo que decían las otras colegas, concuerdo, ¿no? De que hay una vulnerabilidad también en las personas que son detectadas, digamos, como presas, ¿no? Como buenos cazadores detectan a qué presas. Y de alguna manera se juega con la ilusión del niño, de la familia, pero además también se atenta contra la identidad, desde marcarlos como si fuesen ganado para saber quiénes son sus dueños,
hasta, digamos, como, bueno, quitarles el nombre, ¿no? Ponerles, o sea, hasta esos niveles, ¿no? Cómo se va, digamos, atacando la subjetividad. Y bueno, y sí, vemos bueno, una película que evidentemente nos muestra como la posibilidad de que la persona pueda seguir viviendo, pero evidentemente con un trauma severo, no con cualquier tipo de trauma, en el caso de que, digamos, de que sean rescatados, ¿no? Y uno se pregunta, o sea, ya en términos de la realidad, ¿qué calidad de vida van a tener esos niños mientras están ejerciendo esa esclavitud a la que están obligados, pero también a los rescatados? ¿Qué calidad de vida van a tener después, ¿no? Evidentemente, bueno, quisiéramos que estas cosas no ocurran, pero ocurren. Y me parece impactante dentro de la película, digo esto ya para ir cerrando, cómo se nos alerta de que está haciendo un negocio para esta gente y a estos grupos, ¿no? O sea, cuando ellos dicen, por ejemplo, la cocaína tú la vendes y la vendes y ya pierdes el producto, pero los niños lamentablemente lo puedes vender 1000 veces, pues, la vez, ¿no? Entonces, cómo eso, bueno, también nos llama a pensar en que lamentablemente esto es, bueno, se está convirtiendo en un negocio espantoso, sí, igual o peor que el narcotráfico, yo creo que peor incluso, ¿no? Por lo que representa para las infancias y para el mundo en general. Bueno, y evidentemente concuerdo con los colegas que han hablado antes, también como bueno, y cómo se da el abuso de poder también en otros ámbitos, ¿no? O sea, vimos lo verdad, trata de niños, pero hay abuso de poder en otros ámbitos también, ¿no? De distinta índole. Bueno, hasta aquí lo dejo, gracias. Gracias, Carmen. María José. Sí, contarles un poco por qué desde el equipo decidimos iniciar con esta temática. Creemos que el psicoanálisis de niños y adolescentes, el psicoanálisis en sí, pero el de niños y adolescentes, tiene que involucrarse con lo incómodo. Pensamos en la etiología de la palabra infancia como los que no tienen voz. ¿M? Y nuestra tarea como psicoanalista creo que es llevar palabra, visibilidad. En cada país tendrá su impronta esta temática, pero es algo que nos interpela, ¿no? Los niños objetalizados, la, la latencia que cada vez quedó más latente, niños hipersexualizados también, el trauma del abuso, ¿no? Esto en la clínica uno lo ve quizás con distintas caras, con distintos contextos, bueno, pero me parece que se enmarca en lo que venimos trabajando, en la propuesta que llevamos desde el equipo de niñas y adolescencia de FEPAL, que es involucrarnos con las temáticas sociales. No puede un analista encerrarse en lo intrapsíquico, nos quedaría un amplio mundo afuera sin poder ver. Y como decía Ceci, nuestro compromiso con la prevención. Somos agentes de salud y me parece que cuanto más nos involucremos en estas temáticas, cuanto más voz llevemos a lo que queda silenciado, como el trauma, como la pulsión de muerte, bueno, más concreto y real vamos a ver de por qué un psicoanalista trabajando en esta temática. Gracias, María José. Nari. Sí, primero agradecer a FEPAL y en especial a la Comisión de Niños y Adolescentes que planteen este tema, que es un tema tan callado a veces y ocultado a propósito, y ponerlo así sobre el tapete tan como la primera actividad de la Comisión de Niños y Adolescentes de FEPAL es para felicitarlos. Em, Quiero rescatar dos momentos de la película que me parecieron muy interesantes, que son como dos posibilidades, ¿no? Que existe con los niños abusados. Estos además son niños traficados, pero con los niños abusados. La, la que los captaba,
esta persona tan sensual, tan erotizada y tan erotizante que les hacía hacer las poses, cuando los meten en el segundo camión, los separan de ella tiene una mirada de infinita tristeza y baja los párpados de tal manera que se nota, o sea, o uno intuye o puede inferir que ella fue uno de ellos. Yo esperaba que cayera una lágrima y no cayó, pero uno intuye que ella fue uno de ellos. Pero no pudo hacer lo que hizo la niña, que ustedes le pusieron la palabra reparación. No pudo hacer lo que hizo la niña. Quizás porque no fue rescatada, quizás no sabemos por qué, porque la niña vuelve a su música como una manera de reparar los horrores que debe haber vivido, que por suerte el director no los muestra. Pero esta mujer que, eh, que sigue de alguna manera abusando como ella debe haber sido abusada, es uno de los caminos de los abusados. Este tema lo hemos hablado mucho con Hilda, porque es un tema que nos interesa a ambas, y en alguna oportunidad ella me contó algo muy terrible, que una nena de unos 15 años, más o menos 14 o 15 años, decía que ya tenía que llevar a su hermanita más chiquita, que tenía 12, 13, no me acuerdo Hilda cuántos años tenía, porque ella ya estaba grande y ella ya no gustaba. Entonces Mm, tenía que llevar su hermanita más chiquita porque había que darle de comer a los otros hermanitos. Fue una historia terrible que en algún momento la hablamos con Hilda, o sea que es muy corta el tiempo que también estos niños son usados y después son descartados. Entonces pasan a ser o las mujeres que captan o los hombres violados o abusados que vuelven a repetir la historia o pueden tener un camino de reparación que son muy pocos los que lo logran. Gracias, Nali. Lili. pero yo levanté. Estás muteada. Yo pensaba que como en Latinoamérica tenemos distintas realidades en cada país, ¿no? En Chile estamos un poco ajenos a lo que es robo y tráfico de niños, ¿no? Pero sin embargo estamos muy impregnados de lo que es abuso infantil, incesto, violación, ¿no? Y cada país tiene, pero todos tenemos lo mismo, ¿no? Que es vulneración, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la película, si bien está centrada en lo que es tráfico y prostitución infantil, muestra lo que es la vulneración, ¿no? Y, y yo pensaba que en la película lo interesante es que no aparece la madre, ¿no? Y que es un factor que, para que pensemos, ¿no? En cuanto a prevención, ¿no? Cómo el director de la película, no sé si intencional o no, no muestra a la madre, ¿no? Que podría ser un factor protector interesante, ¿no? Como para pensarlo, ¿no? Gracias, Lili. Josefina. Sí, yo estoy pensando en el efecto en nosotros, ¿no? Porque la verdad es que es cierto que uno se enmudece porque se siente arrasado, ¿no? Entonces pensaba, cómo nos curtimos? ¿Podemos? No, no podemos. Sufrimos, pero al mismo tiempo reforzamos la potencia del trabajo clínico, porque es verdad que captamos más la fortaleza también en el niño y en el niño abusado, porque yo creo que eso es de donde nosotros trabajamos. Hay un aspecto de fortaleza que a mí me asombraba del niño, del chiquito, cuando el primero que aparece como rescatado y es que el que va a ir llevando a que encuentren a la hermanita, ¿no? Pero por eso digo, el efecto en uno como, bueno, acá hablamos de como uno como terapeuta, como agente clínico, como agente de salud, como el que puede ayudar a la reparación en parte no, hay que aceptar también las huellas y los traumas que quedan, pero al mismo tiempo cómo nos alimentamos de una
¿no? Me parece que este ejercicio para nosotros es muy rico, porque ¿qué podemos hacer con lo que está sucediendo y sigue sucediendo? Pero este ejercicio sí me parece que nos encuentra más en una novedad frente a nuestra contratransferencia, a nuestra fortaleza también, que se une a captar esta parte de los niños vulnerados. Es verdad que yo vi en lo que dijo recién Nali, creo, sí, en la cara desencantada de esa muchacha que engañó a los niños. Y como ella fue una víctima terrible, en ese momento yo pensé lo mismo, esta chica ha sido abusada, ha sido la que engaña, ha sido engañada, ¿no? No ha podido salir de la trama de la tragedia. En cambio, en los niños, de alguna manera, ese chiquito que se recupera fortalece mucho la idea de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, eso quería decir, que me parece que eso en mí ocurrió. Gracias, Josefina. Bueno, me di la mano porque tu intervención me hizo pensar en algo, ¿no? Como terapeutas, ¿qué podemos tomar también de la película? Y pensaba la observación cuidadosa y detallada, porque si pensaba en el personaje de Timoteo, que está sumamente atento a observar hasta los movimientos de la mano que el niñito hace cuando está en la camioneta, ¿no? Que le hacen pensar que ese es el niño y que tiene el coraje también de enfrentar una situación como esta y que por momentos a lo mejor va con tanto coraje que se pone en una situación de peligro y sabe aminorar, pero para poder volver a avanzar y no a callar, porque creo que muchas veces es tan fuerte que nos terminamos callando o lo dejamos al margen o cerramos los ojos, ¿no? Porque bueno, también somos humanos y tenemos nuestras debilidades, pero que el compromiso, el coraje y la capacidad de observación profunda y del detalle puede ser algo, ¿no? De que nos rescate, de no caer en el silencio. Ujú, ujú, ujú. Analía. Lili, creo que has dejado la mano levantada y estás ahí en primer lugar, pero Analía. Sí, a mí la verdad que celebro que se puedan discutir estas cosas y con las diferencias del caso, porque yo en Timoteo veo un paramilitar, digamos, un ex CIA que se mete en países latinoamericanos y bueno, la verdad que me genera como me parece que es polémico. Pero digo, más allá de esto, me parece que es interesante. Yo, la verdad que estaba escuchando a ver con qué ejes abordamos esto, ¿no? Porque esto, la verdad que es una cuestión política y que incluye desde, no sé, los gobiernos, Jeffrey Epstein. Digo, si vamos a hablar de trata, hablamos de una cuestión política, de poder, muy compleja. Entonces, digo, como psicoanalistas, yo escucho cuando dicen, bueno, prevención, digo, ¿a qué nos referimos cuando decimos qué es lo que podemos prevenir de esto, ¿no? Entonces, digo, me parece que tal vez podríamos pensar, bueno, ejes, digo, si queremos trabajar estas cuestiones, de qué manera, con qué ejes, cuáles son las mediaciones entre cuestiones políticas o si lo vamos a plantear a nivel de la política pública, o digo, como psicoanalistas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de prevención? ¿Prevenir qué? Porque no, digo, esto nos excede absolutamente, no sé, uno ve, es una película que romantiza mucho, ¿no? Como, que ya sabemos quién financia, ya sabemos, digo, a qué las va esta película. Entonces, digo, me parece interesante traer el tema, pero sabiendo, bueno, qué es lo que nos proponemos, ¿no? Porque sí, violencias
estamos, bueno, Mm. en Latinoamérica, pero bueno, que venga una película norteamericana a contarnos cómo un héroe viene a salvar niños, a la selva. Digo, me parece que tenemos que preguntarnos qué nos proponemos, ¿no? Cuando hablamos de prevención o cuando hablamos bueno, de la vulneración de derechos, si queremos intervenir a nivel de política pública. A mí me parece bueno, que tal vez implica un plan de trabajo, ¿no? Que nos podemos proponer desde FEPAL para Latinoamérica, ¿no? Bueno, Ujú. eso. Gracias, Analía. Clara. Bueno, bueno, el tema de cómo nos emociona y los golpes bajos que tiene son muy fuertes, me parece, y me parece que el tema es muy complejo, pero si pensamos qué prevención puede haber, yo me quedo pensando en la ingenuidad del padre. Y ahí nosotros tenemos bastante para hacer en todo lo que es psicoeducativo como analistas, que salimos de los consultorios, que vamos a las escuelas, que podemos hacer un trabajo de padres, porque el padre entrega con buena voluntad frente a la seducción. Y uno se pregunta, ¿va a un lugar así? ¿No hay nadie? Entonces, el huevo de la serpiente es la ingenuidad también de este papá, que no sé si porque no hay mamá o porque no hay educación o no hay una advertencia de, no sé, yo no veo en nuestro país que alguien haría algo así. No sé si en otros lugares de Latinoamérica llevaría a un lugar donde no hay nadie, donde no hay otros padres, donde no hay una oficina, donde no hay un teléfono, y deja a sus niños. Entonces ahí yo veo lo muy primitivo o lo muy precario del pensamiento. En nuestro país hay mucho trabajo sobre eso en los medios. No me imagino una, pero puede pasar. No tengo tanta experiencia en mi práctica clínica en Buenos Aires. Sé que en lugares del interior hay muchas, porque estuve hace poco en Misiones, por ejemplo, que hay situaciones donde por ahí las familias se entregan, niñas de 12 años, a casarse con un tipo de 30 para ayudar a la familia, pero se casan o sea, y la familia sigue en contacto. La chica la pasa horrible igual, digamos, no es que la chica la pasa bien porque no la prostituyen en forma directa, pero no es el camino para una chica de 13 años, digamos. Pero así todo, bueno, en una charla que di, trajeron ese tema y dijeron que en Misiones hay casi tanta matrimonios de este tipo como en los países árabes, por ejemplo, en la provincia de Misiones. Entonces, bueno, y era un tema que lo están trabajando en una charla de psicoanalistas. Entonces, bueno, me parece que ahí yo veo una punta a lo que podríamos hacer en este mar de tanta complejidad. Gracias, Clara. Alicia. Bueno, buenas noches a todos. A mí me parece que el primer trabajo que tenemos que hacer es el que ustedes están haciendo, que es dejar de negar nosotros. Porque como psicoanalistas negamos, y ya lo decía Raskowski, ¿no? Con el felicidio, donde él en una de las charlas o de las conferencias que dio, él decía que él no sabe los motivos por los cuales Freud después cambió su idea, pero su primera idea era de que la seducción era real entre los niños y los adultos, pero después lo transformó en que era una fantasía. Pero que realmente la mayor cantidad de posibilidades de abuso están en el entorno familiar. La familia abusa de muchísimas maneras de los niños, y eso también me parece que es como la deriva o como la posibilidad de que otros abusen, es también negando nosotros que estos abusos están y que no son tan dramáticos, pero que terminan en este dramatismo. En nuestro país, no sé si habría esta ingenuidad clara, pero la película muestra
que una parte es el padre que entrega y otra parte es los que lo roban. En nuestro país hay robo de personas. Y esto es lo más, lo que yo por lo menos me he conectado. Y sin ir a situaciones tan dramáticas, en el deporte hay muchos padres que entregan a los hijos para ser abusados de muchas maneras. Y la exigencia y la expectativa que tienen de estos hijos, como que salven a la familia, los llevan a meterse en situaciones muy difíciles de abuso, inclusive sexual, pero aunque no sea sexual, psicológico, o depresión, ¿no? Entonces, el abuso, creo que esta película nos pone en la obligación de poder concientizar más el abuso en todos los niveles, más allá de la política o de lo demás, que yo creo que nosotros no tenemos tanta injerencia, podemos pensar y podemos inclusive movernos para ver qué se puede hacer, pero creo que nuestro campo está en la clínica y pensar en la negación que hay de estos temas, ¿no? En nosotros mismos. No es un tema de que yo lo veo, y a pesar de que yo trabajo en el deporte y esto lo veo, ¿no? De distintas maneras, tengo bastantes pacientes que han sido abusados, está no solamente el Me Too, sino ahora están haciendo todo un movimiento en el cual tengo otro paciente en el exterior que se está dedicando a esto para denunciar los abusos en los niños en el deporte, porque son muchos. Pero cuando él va a los clubes le dicen, pero acá no pasa. Y es mentira, pasa, y pasa mucho. Y entonces estos temas, y no solamente pasa entre adultos y niños, yo tengo un paciente que fue abusado por un adolescente, un prepúber de 15 años, que se abusaba de él a los 5 y varios años. Entonces, eh, poner este tema yo lo agradezco y me parece que es importante. A mí lo que me permitió es eso, tener el coraje de poder hablar, de salir de la negación, de no hacer esa escisión que todos hacemos porque duele mucho hablar de este tema. Y entonces uno escinde y bueno, y sigue, pero no sé qué se puede hacer, pero por lo menos si no negamos se nos van a ocurrir mejores cosas. Gracias, Alicia. Santiago. Bueno, participar, porque justo se me unieron las sinapsis de neuronas con las cosas que dijeron. Justo con lo que decía Alicia, yo te lo veía tan invisible esto. Esto pasó hace muy poco acá en Argentina, en un equipo de primera A, en sus inferiores, donde se prostituyeron a los niños de 12, 13 años, con jueces y con gente de mucho poder. Y justo me acordé de un docente que tuve en la Facultad de Psicología, que se llamaba Alfredo Moffat, que él trabajaba la cuestión comunitaria. Y él decía, por cada chico chorro en Argentina sería ladrón, delincuente, hay una hermana prostituta. Pero ¿qué pasa? La hermana prostituta no sale en los medios, no sale la parte de la vulneración, sale el que expresa su agresividad robando los bienes materiales. Y tal vez estos chicos que son traficados también son producto de objeto de comercio por gente de altos poder adquisitivo. Cuando empezamos a hablar de esto en el grupo, me acuerdo que se hablaban de los hoteles, los grandes hoteles de Cartagena. Yo la verdad lo veía como ajeno, ahora uno empieza a hilar, uno empieza a hacer como conexiones, ¿no? Y otra cosa que estamos hablando del padre que deja a los hijos, estos hombres que lo roban, y unos chicos completamente solos, niños solos. Cuando ves a esos chicos en ese container, también ves en el afuera estaban solos, de alguna forma. Como que ya había algo de una pérdida de infancia, ¿no? Que tal vez en algunos aspectos comunitarios están las bibliotecas barriales acá en Argentina, que es una forma de restituir la infancia a partir de actividades públicas, ¿no? Pero que tampoco eso basta, porque aún así, estos chicos están vulnerados a la calle. Y después hay las imágenes que se dan al inicio, ¿no? Esto de chicos que están durmiendo en la calle y después son robados de la familia o que están solos y aparece alguien en una moto y se lo lleva, que tiene que ver con chicos que van perdiendo su infancia también por la soledad en la que están inmersos. Y cómo al final, ¿no? Esto de restituir la infancia, ¿no? Esto de volver a jugar con los tambores, cómo se puede haber algo de reparación a partir de un pensamiento donde el niño pueda de alguna forma volver a ocupar ese rol
que ocupa en la sociedad, tal vez. Ya sabemos que el concepto de niño es algo muy nuevo, pero el lugar que le estamos dando ahora es un lugar donde el niño tiene que estar para poder ser criado y cuidado, para poder después ser un adulto, no expulsado directamente desde su defensión hacia la realidad, ¿no? Eso. Gracias, Santiago. Gregorio. Bueno, los apenas 3 minutos, obviamente tengo que limitarme muchísimo. Me gusta la reunión, me gusta el tema, más allá de los acuerdos que lleguemos o no. Yo creo que lo que se podría extraer quizás como un elemento común es a ver si podemos redefinir, no hoy obviamente, porque va a haber distintas definiciones, a qué llamamos perversión. Y eso quiero unirlo con un problema que está en el libro, creo que el tomo 22 de Freud, las cartas entre Freud y Einstein, cuando Einstein, promovido por lo que fue en la época la Liga de las Naciones, le dice a Freud, ¿qué se puede hacer para evitar las guerras? Y Freud dijo, Que no se puede. no, dijo que el ser humano, muy pesimista y sin embargo muy optimista por otro lado, dijo, el ser humano solo conoce la fuerza. Entonces hace falta lograr la fuerza de la ley. Fracasó la Liga de las Naciones, está fracasando la ONU, estamos en plenas guerras. La pregunta es qué podemos hacer nosotros con esta película que parece una ingenuidad, entre comillas, por favor. Quiero que se entienda bien por qué lo digo así, frente a todo lo que nos está pasando. Yo quiero tener un problema de la filosofía y dejo, porque los 3 minutos, ¿qué se puede decir? Hace años que hay una discusión acerca de la diferencia entre ética y moral, si existe o no. Hay un grupo, volviendo a la idea de Freud, un grupo de filósofos, los llamados universalistas, dicen que hay que hacer lo mismo que hizo Freud cuando junto con la psicología hizo la metapsicología. Hay que hacer lo mismo con los dos conceptos de moral y ética, que no son lo mismo. Hay que hacer que ética sea como, y eso que sea ley, basada en la ética, porque moralidades hay tantas como personas. La película lo muestra. La película lo muestra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Y yo creo que lo que hacemos todos los días en el consultorio, pero no olvidarnos que somos seres sociales. Recién lo mencionaste, Santiago, vos a Moffat. Yo lo conocí mucho. A Moffat soy bastante viejo, trabajé con Pillon y demás, y sigo trabajando con grupos de psicoanálisis multifamiliar. Y este problema es cotidiano. El nombre que le puso Moffat a su instituto era El Bancadero. Y le pregunté, ¿por qué pusiste Bancadero? Porque mira, lo más importante es que cuando estamos mal, vos sientas que tenés el lugar de alguien que te va a bancar. Bancar en el sentido que, no sé para los brasileños, pero para los argentinos, es acompañar y demás. Bueno, 3 minutos no puedo mucho más. Pero sí lo que puedo decir es esto. Recuerden que al mismo tiempo que Freud dijo claramente, hace falta la fuerza de la ley, tuvo la ingenuidad, pobre, antes de morir, cuando decir, ¿cómo hemos avanzado? En otra época me habrían quemado a mí y ahora solamente quemaron mis libros. Sus 4 hermanas fueron parar a los campos de concentración y muchos psicoanalistas. Gracias, Gregorio. Nos quedan unos pocos y bueno, le doy la palabra a Susana. Buenas noches, ¿me escuchan? No mucho. No mucho, ahí. Ahí mejor, sí. Ya, muchas gracias por la instancia. La verdad es que quedé tremendamente impactada. Me imagino que, como todos, son 2 cosas que quiero señalar. Una, me evocó la situación
actual de erotización de las niñas y niños en los medios de comunicación de masas que son normalizados, y quizás ahí nosotros tendríamos algo que hacer preventivo, ¿no? En el espacio terapéutico, en el espacio educativo, ¿no? De no normalizar y también problematizar esto socialmente. Los medios de comunicación están transformando a los niños. Yo la verdad no conozco en este momento ni los juegos, ni las cómics que los niños ven, pero las niñitas disfrazadas de muchas cosas, de princesas, y todas quieren ser cantantes, y se pintan y hacen, ¿no es cierto?, copian este estereotipo de belleza, feminidad o éxito, no sé, erotización de lo que puede ser el juego. Bueno, eso por un lado a mí me parece tremendo. Lo vi en la niña en el comienzo, ¿no? Acércate el micrófono, ahí está. Te vi cantar, le dijo ella, te vi cantar. Ya, eso por un lado. Y por otro lado, la invisibilización del cliente, ¿no? Igual que en la prostitución, igual que es crimen organizado y hay clientes que pagan por esto. Entonces eso también se invisibiliza, no entra dentro de la problemática. Sí, es la perversión en el nivel del psicoanalítico, pero también tiene este vértice político, ¿no? Y es ahí donde la cosa se pone difícil para esta instancia. Bueno, me quedo ahí solamente. Gracias. Gracias, Susana. María José, estás muteada. También cortita la intervención porque estamos con poco tiempo. En relación a esta pregunta de Analí tan interesante de qué de un psicoanalista con este tema, qué acciones a nivel preventivo. Bueno, casualmente, como decía Ceci, este es un ejercicio de horizontalidad y grupalidad. Quizás lo primero es visibilizar el tema que nos parece muy lejano, pero cuando empezamos a pensarlo surgieron ejemplos muy cercanos. En Argentina hubo un caso hace poquito de un niño desaparecido que no sabemos si fue para el tráfico de órganos, el tráfico sexual. Bueno, una cosa que sentíamos muy lejana resulta que no lo era tanto. Quizás de nuestro trabajo en grupalidad pueden surgir pensando juntos, porque desde el equipo no tenemos previamente armado acciones preventivas. Me parece que lo primero, como decía la colega, es que se hable del tema. La película fue solo un disparador para hablar del tema. Y bueno, y nuestra función como psicoanalistas es ver cómo esta simetría entre el adulto y el niño, que tiene que ser constitutiva y necesaria, poder también, como decía Clara, quizás a través de espacios educativos, ¿por qué no intervenciones en políticas de salud? Detectar cuando se transforma en un abuso de poder esta simetría. Pero la idea es que sigamos pensando juntos y por eso le hemos dado todo el espacio y la continuidad que la temática merece. Viviana. Gracias, Majo. ¿Estás muteada, Vivi? Vivi. Perdón, sí, ya me desmuteé. Tres cosas. Una primera, concuerdo con Analía en el sentido como de, bueno, y concuerdo con María José, que acaba de decir, la película es un disparador, porque si de alguna manera la tomamos como, por una parte, una caracterización de lo que de alguna forma pasa en Latinoamérica, estoy de acuerdo en que no nos podrían venir a enseñar lo que nos pasa acá, sino que tal vez nuestra tarea preventiva primera sería caracterizar el fenómeno
y caracterizar el fenómeno cada vez en cómo se va dando en cada uno de nuestros países. En Chile decimos que podría no existir, pero yo me acuerdo hace unos años atrás en Chile las cajas de leche estaban llenas de niños desaparecidos. Hace unos 10 o 15 años atrás había una campaña de búsqueda de niños perdidos en las cajas de leche, y eso paró de ser, y uno va a una oficina pública, está lleno de pósteres con niños desaparecidos. Entonces, ¿quiénes son esos niños desaparecidos? ¿Por cuánto tiempo han desaparecido? ¿Por qué han desaparecido? No, la caracterización del fenómeno la hemos ido haciendo aquí la hemos venido haciendo entre todos, entre el incesto, el abuso al interior de la familia, la prostitución infantil. Es decir, ¿qué forma le vamos a dar para de alguna manera no solo guiarnos como por este disparador, como dijo alguien? Porque una segunda cosa, y al margen, pero dada mi afición al cine, yo no encontré buena la película como objeto cinematográfico, todo lo contrario, ¿no? Me parece una película como con muchas fallas en ese sentido. Es una historia que conmueve mucho y que de alguna manera está hecha así para la conmoción, no muchos ganchos como de película como de propaganda, ¿no? Todas esas ventanas como luminosas frente a las cuales se ven los niños en el claro oscuro, son como cuestiones como bien cliché en ese sentido como uso del cine, así que la película como objeto no me agradó mucho, no la encontré demasiado buena, pero como dicen, como disparador para la discusión me parece. Pero una caracterización como más fina nuestra, yo creo que tenemos que hacerla. Y la otra cosa es que lo ponen ahí, yo estoy de acuerdo, este fenómeno, lo ponen en la película y yo estoy de acuerdo, este fenómeno es esclavitud. Y yo agregaría algo más, este fenómeno es linda con la tortura. Y de alguna manera sí tenemos en nuestros países latinoamericanos experiencia con la tortura. Yo pensaba justamente hoy día a raíz de una paciente víctima de tortura en los años de la dictadura acá, y cómo de alguna forma eso todavía tiene secuelas, y víctima también de tortura sexual, cómo eso todavía tiene secuelas en la mente, han pasado 50 años, y cómo lo vamos a tratar específicamente. Entonces, como psicoanalistas tenemos como también el deber de poder como hablar también más abiertamente del cómo, y del trabajo, y del tratamiento, porque claro que tratamos muchas más víctimas, y claro que estamos mucho más ligados al tratamiento de las secuelas de estas circunstancias. Eso quería decir. Gracias, Vivi. Estamos en el horario, así que le voy a dar la palabra a Milka, a Olga. Bueno, Irina, que acaba de levantar la mano, le pido que sean muy breves y después Sí, sí. decir dos cosas para cerrar. A ver, yo creo que la elección de la película también tiene que ver con algo bastante ambicioso, ¿cierto? Porque se puede mirar de tantos puntos de vista, colectivos, individuales, todo lo que implica, ¿cierto? La deshumanización, la invisibilización de lo que pasa en la infancia, ¿cierto? De lo que pasa en las sociedades, la negación, ¿cierto? También, y más allá de la negación, las desmentidas, ¿cierto? Frente a esta brutalidad. Entonces a mí me parece que en ese sentido justamente como psicoanalista toca los aspectos sociales, colectivos y también lo intrapsíquico. Yo quería decir dos cosas nomás. Una, que yo comparto lo que decía la Lili, que pasa con la ausencia de la madre, y me quería quedar entonces con si pensamos un poco más en el modelo lacaniano, acá como la función paterna, pensando, ¿cierto?, en quién es este hombre que viene a salvar, que aparece como el salvador, ¿cierto?, el que va a armar todo este grupo, la capacidad, digamos, de poder rescatar, ¿ah? Que también podría ser, ¿cierto?, como, bueno, viene acá la ley en el sentido, ¿cierto?, más simbólico, efectivamente, de poder poner límites y protección
a los frágiles y poder entonces como psicoanalistas también recuperar estos niños más traumatizados y vulnerables y que puedan, con gracias a una ayuda, ya sea grupal, individual, poder entonces reflexionar, simbolizar y poder entonces elaborar las situaciones traumáticas. Entonces, en ese sentido, me parece que converge con muchas de las cosas que nosotros como grupo además queremos poder y esperamos poder ir desarrollando. Eso cortito. Y gracias por todas las intervenciones que nos van a servir también para ver por dónde seguimos. Eso. Gracias, Milka. Olga. Bueno, tomando todo lo que ya está dicho, porque ya está dicho, juntando un poco lo que hablaba Lili de falta de mamá y lo que alguien habló de, le dicen a la niña es que te vi cantando. Entonces, hay alguien, metafóricamente una madre que la ve. Y eso es una gran seducción, porque en esta niña en tal vulnerabilidad, el no ser vista, es como es una desesperanza y finalmente alguien la descubre, alguien la ve. Y me acuerda esto lo que decía Ferenczi de la confusión de lenguas. Hay en esta seducción alguien que te vende algo, tú crees que es esto, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, se me vino mucho a la mente Ferenczi con cómo seducen al niño con confusión de lenguas. Te voy a dar ternura, es lo que recibe la niña, te voy a hacer famosa, y del otro lado es, voy a abusar de ti. Y bueno, también esta parte de las marcas, que más que tatuajes, marcado como ganado, y tristemente, como los gobiernos, porque esta es una situación política, también están coludidos. Entonces, a mí me frustra mucho porque al día de hoy lo que yo he podido es trabajar con gente que ya fue abusada, trabajar la parte traumática, pero ¿cómo le hacemos para de verdad intentar tener programas preventivos? Yo recuerdo algo que los niños tenían que hacer o decir, alguna seña para pedir, ayúdenme, no me acuerdo qué seña era, pero creo que tenemos que luchar con programas preventivos porque es muy, muy frustrante. Y con esto de la perversión, la peor perversión es el abuso del poder y lo tienen los mismos gobiernos también, ¿no? Eh, pueden tener ese goce perverso de hago lo que quiero, más allá que un negocio, es un negocio con una perversión terrible, Mm, pues básicamente. Gracias, Olga. Irina. Bueno, buenas noches a todos y todas. Más allá del desarrollo de la película y pensar que está basada en un hecho real, hay dos cosas que a mí me impactaron mucho. Primero, las imágenes de los videos reales donde muestran con un círculo, ¿no? Las escenas de los secuestros de los niños. Eso al inicio de la película me generó una profunda angustia, ¿no? Y después hacia el final, cuando termina la película, comparten unos datos, no recuerdo, no sé si especifican la cifra, pero lo que refieren allí es que el número de niños secuestrados en trata, niños esclavos, es sensiblemente mayor a el número de esclavos que había en la época en donde la esclavitud era algo que estaba, entre comillas, legalizado, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que me hacía es, en relación también al malestar en la cultura, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con los frenos? ¿Están fallando los frenos de la cultura? ¿Están fallando las personas, los referentes de la cultura, de los gobiernos, ¿no? Pensando en nuestro país, que tenemos un presidente que dijo que el Estado era como un pedófilo, que entraba en un jardín lleno de niños encadenados y envaselinados, o una atrocidad así, ¿no? Me pregunto por qué pasa con el ser humano y la cultura, ¿no? El tema es muy conmocionante. Cuando recibimos la invitación, también lo pensé como un tema como que era algo lejano y por eso me dio curiosidad
de participar, pero bueno, me quedo con esta sensación, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura y hacia dónde vamos? ¿Cómo hemos involucionado? Si hay tanto consumo de trata de niños es porque hay un número grande, un enorme número de personas con perversión. Entonces, bueno, esa es la pregunta que me surge. Muchas gracias. A ver, voy a decir un par de cosas porque han quedado muchas ideas abiertas que seguramente retomaremos y me parece que era importante tener un ciclo, ¿no? Para que las ideas puedan crecer, desarrollarse y no queden en simples brotes que rápidamente se pisan y desaparecen, porque es una temática difícil y compleja. Me parece que otra cosa que tenemos que rescatar es la función materna y paterna, porque no hay madre por un lado y por otro lado la mujer que viene a seducir tiene nombre, pero no tiene apellido y el apellido da la filiación también y da el lugar de pertenencia. Entonces me parece que tenemos aquí mucho todavía para ver, para pensar y para estudiar. Em, Creo que es tan duro que a veces nos cuesta y lo vemos como un problema lejano, pero si lo empezamos a ver en la microscopía de todos estos funcionamientos a veces perversos, lo tenemos muy cerca, porque el lenguaje extorsivo no necesita llegar a un abuso sexual ni un tráfico de un niño. El lenguaje extorsivo lo encontramos en cualquier lugar, ¿no? Y acá se usaba, te voy a dar esto, pero tú tienes que hacer lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? Y una forma de empezar también a pervertir la mente de un niño. Así que tenemos muchas ideas que espero que fertilicen en la mesa, en la mente de todos para que podamos seguir discutiendo, avanzando y realmente haciendo cosas preventivas, ¿no? Por los niños y adolescentes de América Latina. Muchísimas gracias por su participación, por haber estado aquí y los esperamos entonces el 15 de febrero a las 12. Saludos, buenas Adiós. noches. Chao, Buenas chao. noches. Chao, Adiós. gracias, chao. Bueno. Buenas noches, Chao. gusto. Adiós.